Buenos días, profesor y compañeras. El día de hoy tengo conmigo a Silvia Farfán. Ella es psicóloga y vamos a estar haciéndoles una pregunta acerca del rapport. Buenos días, psicóloga. Lo primero que le quiero preguntar es, ¿cómo definiría usted el rapport en la entrevista? Como la parte más importante en la entrevista es la carta de presentación, es el contacto que uno tiene con la persona, lo cual nos va a permitir pues llegar a ella con cierta facilidad, donde la persona o el terapeuta tiene que ser muy atento a las características que expresa el paciente o el consultante, ¿no? Sus aspectos no verbales nos van a ir determinando qué tan receptivo o receptiva está a la sesión. Bueno, psicóloga, la segunda pregunta sería, ¿qué tan importante cree usted que es establecer el rapport en una entrevista? Es muy importante porque ello puede determinar la adherencia a la terapia, ¿no? Si esta persona de alguna manera se muestra recelosa con la sesión, pues el terapeuta tiene que mostrarse confiable, que esté en un ambiente de confianza, que no hay que temer, que no se sienta amenazado, ¿no? Entonces el terapeuta tiene que mostrar interés y que sus aspectos, su lenguaje no verbal esté muy armonizado con lo que dice, con lo que expresa. Porque así como el terapeuta observa, el paciente también te está observando. O sea, es recíproco, ¿no? Entonces, esto es muy valioso porque es el rompehielo del encuentro entre dos personas. Sí, bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podría establecer el rapport en una entrevista y qué suele decir para que el paciente se sienta cómodo? Ya. Bueno, me voy a ir a los adultos. En los adultos viene el saludo, como te digo, con una sonrisa, mostrando naturalidad y la bienvenida a la sesión, a la consulta. Y también empiezo quizás con algo, con una pregunta o con un comentario espontáneo. Puedo hablar del clima, o quizás, generalmente yo digo, ¿te fue fácil llegar? ¿No? Esa fue la pregunta, aparte del nombre, qué sé yo, aunque esos datos los sé cuando hago el contacto, cómo se llama, entonces los saludo, le doy la mano, y la siguiente pregunta es, ¿y te fue fácil llegar? ¿No? Entonces él me va a decir o ella, ay, sí, es que te es tráfico. Entonces ahí en ese comentario me voy dando cuenta qué tan receptiva es la persona. Voy observando su respuesta y cómo maneja su cuerpo, sus manos. Hay gente que me dice, sí, es que sí fue muy sencillo, hay muchas conexiones para llegar acá. Ah, ya, es una persona fácil de abordar. O de repente me dice, sí fue fácil. Ah, entonces yo ya me doy cuenta que necesito mayores elementos para que esta persona se sienta más en confianza. Si es un niño, distraído obviamente por sus padres o algún tutor, entonces siempre me aseguro de tener algo llamativo al niño. Yo ya sé la edad, porque en la consulta, cuando se abre la sesión para agendarla, pregunto, ¿y cuántos años tiene? Ponte que tiene 6 años. Entonces tengo elementos que puedo usar en la sesión que me ayuden a tener contacto de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces le pregunto, ¿y cómo te llamas? Tal. Oh, ¿y qué has traído? De repente me fijo en algún elemento de su ropita, ¿no? Porque generalmente los niños paran con dibujos o cositas o accesorios. ¡Oh, qué lindo! ¿Y quién te lo compró? O sea, me cuelgo de algo de él para poder establecer contacto. Y de ahí muestro lo mío. Generalmente me resulta bastante bien y de ahí pasamos a la siguiente sesión. Muchas veces les pregunto, ¿me podrías visitar en otra oportunidad? ¿Te animarías a visitarme la próxima vez? Ellos me dicen, sí, Miss, o sí.
Entonces también dentro de rapport, dentro de la primera sesión, mi primer contacto, es obviamente decirle mi nombre. Les pregunto también, ¿podemos ser amigos? Me dice, sí. Ay, ya. Entonces ahí empezamos a conversar, me cuelgo de algún detalle de su ropita o algún accesorio, porque los niños difícilmente cargan algo o no cargan nada. Siempre traen alguna loncherita, alguna mochila, algo que la mamá trae con ellos, o en la ropa hay algo vistoso, ¿no? Y si ves los dibujos de los niños, estás familiarizado con sus dibujos de niños, eres terapeuta de niños, más sencillo, porque por ahí ves algún diseño y dices, yo también veo eso, esa película estuvo buenaza, ponte los Avengers, ¿no? Buenaza, los Avengers me encantó. ¿Tú lo viste? Sí, lo he visto. Oye, tal personaje, ya lo tengo en el bolsillo ya. Nos hacemos patas por ahí. Y es más sencilla la evaluación y la atención. Y otra pregunta más sería, ¿qué errores cree de su experiencia perjudicado el rapport? O sea, dentro de toda su experiencia que ha tenido, ¿cuál ha sido el error que dice, esto me ayudó a cambiar? Bueno, quizás al principio estar muy preocupada al inicio por la sesión, el tiempo de la sesión. Como yo atendía en un centro terapéutico, entonces 45 minutos cambiamos de paciente a velocidad, no hay más. Entonces hay personas que requieren mucho más de estimulación, mucho más de establecer un tiempo un poquito más prolongado para poder engancharnos mutuamente, ¿no? Entonces estaba preocupada por avanzar, porque en la primera entrevista era la historia tenía que llenar. Entonces la famosa historia, para que se llene, pues uno tiene que tener cierta confianza con la persona, porque nadie te va a contar tu vida de buenas a primeras, por mucho que sepa que va al psicólogo. Algunas sí, otras no. Entonces, darme esa inquietud por avanzar y de repente no darle el tiempo necesario a este rapport. La última pregunta sería, ¿qué mensaje motivador nos podría dar a nosotras como estudiante del 5º ciclo de la UNIFE, ¿no? Para poder seguir. Bueno, que la carrera es linda. La psicología, yo siempre he dicho que es una carrera entrometida, porque está en todas las áreas. Todos necesitan de la psicología a todo nivel. Y la motivación es ser uno mismo, no copiarse de nadie, desarrollar tu propia identidad, desarrollar tu personalidad, porque es lo que al final impacta a la otra persona, sin fingimientos. Hay una frase de Jung que me gusta mucho que dice, al final tienes a otro ser humano frente a ti. No importan las estrategias y los modelos. Al final es un ser humano frente a otro ser humano. Parafraseando la frase de Jung. Y es la verdad. El deseo genuino de que quieres ayudarla. La persona se da cuenta de eso. Y se engancha contigo. Y pueden haber muchísimos psicólogos, pero él quiere estar contigo, ella quiere estar contigo y te busca. Si no te encuentras, si no estás en un lugar, dices, ¿dónde está la doctora? ¿Dónde está el terapeuta? Va donde ti. Esa es una experiencia muy bonita, muy grata. Y ustedes la van a vivir. Y también, ¿qué consejo nos darías, bueno, a nosotras que recién estamos empezando a aprender a entrevistar? Y entonces a veces como que da ese nervio, esa ansiedad de saber qué va a pasar, me va a tratar bien, le voy a agradar, ¿no? Son esas dudas que muchas veces se dice que perjudica un poco establecer, ¿no? El rapport, ¿no? ¿Qué consejo nos daría o qué palabra motivacional nos daría, ¿no? Para seguir, ¿no? Y no tener ese miedo y enfrentar más bien ese miedo. Ok. Lo primero es prepararse. Nunca improvisen una sesión, eso es irresponsable. ¿Ya? Entonces, eso es el respeto. ¿Cómo me preparo? ¿Cuál es la matriz que voy a seguir? ¿Cuál es la guía?
si voy a tratar con adultos, con niños, con adolescentes. Tener todo a la mano, lo que voy a usar. Cerciorarme que mi lapicero escriba. Qué vergüenza, a veces mi lapicero escribe bien. Tener todo a disposición. Evitar ruidos innecesarios, interrupciones innecesarias. Sacar el celular, ¿no? Y tenerlo en modo vibrador, porque he visto muchas veces que suena y pacientes me han dicho, yo no voy donde tal persona porque suena su celular y me distrae. Y también practicar, no ser perezosos, el psicólogo no puede ser flojo, tiene que leer, practicar y practicar, pero como le decía Jessica, no perder su esencia. Jessica, Marta y tú tienen una personalidad. Entonces, muéstrense tal como son, sin fingimientos y sin exageraciones. Pero no improvisen jamás nada, porque es la cosa más irrespetuosa que puede haber. Muchas gracias, psicóloga Silvia, por su tiempo. La verdad, creo que sus palabras nos han servido mucho. Y bueno, espero que a mis compañeras en el aula también les pueda haber ayudado esta pequeña entrevista. Eso sería todo. Gracias.